Francis nos dijo, hay 130 ametralladoras San Cristóbal y los norteamericanos se dieron cuenta inmediatamente porque los pueblos se alzaron. Parecía como una línea en el cielo, pero no era una línea, era una línea de helicópteros. La Revolución de Abril de 1965 ocurre luego de un discurso en Tribuna Democrática de José Francisco Peña Gómez, relatando que el capitán Peña Taveras le había informado que en el campamento 16 de agosto se había producido una rebelión y que el comandante de ese campamento había sido apresado. A partir de ese momento se produce una unión de fuerzas revolucionarias, progresistas, combinada con una población deseosa de salir de los gobiernos transitorios luego del golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch. La República Dominicana entró en un proceso revolucionario en donde el pueblo salió a las calles a defender a los militantes progresistas que, comandados inicialmente por Rafael Tomás Fernández Domínguez y luego por Francisco Alberto Caamaño en el ámbito militar, derrotaron a las fuerzas del CEFA, que habían sido las fuerzas conservadoras y que fueron las que llamaron a Estados Unidos, que no había que llamarlo mucho, para la intervención militar del 28 de abril. De ese proceso revolucionario de acumulación de fuerzas, de identidad del pueblo dominicano con los cambios y con la democracia, tenemos que hablar, porque hay muchas cosas que se desconocen de la Revolución de Abril de 1965. Fidelio Despradel es uno de los dirigentes revolucionarios que estuvo junto a Francisco Alberto Caamaño como dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio. Estuvo allí, fue protagonista, fue comandante, ayudó en la formación de la Escuela Militar 24 de Abril, dirigida, una escuela militar, por Homero Hernández y por Amin Abel Hasbún, una escuela militar que formó mujeres y hombres y que educó en la resistencia armada a la intervención militar de los Estados Unidos. Tenemos a Fidelio, le agradecemos que nos haya ayudado y que nos ayude en este proceso de comprensión de estas cosas que aún no se dicen. Se hablan generalidades de la Revolución de Abril, pero el gobierno, por ejemplo, revolucionario de Francisco Alberto Caamaño, tuvo un Ministerio de Obras Públicas, tuvo un Ministerio de Justicia, una Procuraduría General de la República, un Ministerio de Trabajo, tenía una serie de elementos, un Ministerio de Relaciones Exteriores, un ministro de la Presidencia, es decir, era un gobierno de Interior y Policía, de arriba a abajo, ¿verdad? Bueno, pues alguna de estas cosas a mí me gustaría que la describiéramos y que a las nuevas generaciones le transmitiéramos la información de cómo fue el gobierno revolucionario encabezado por Francisco Alberto Caamaño. ¿Podemos hablar de eso, Fidelio? Sí, sí, cómo no. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue ese gobierno de Francisco Alberto Caamaño? Sí. ¿Tenía control sobre los combustibles, sobre los puertos, sobre los alimentos? Sí. ¿Cómo era eso? Sí. Fíjate, primero rápidamente te voy a decir lo siguiente. Cuando ajustician a Trujillo y sueltan a Manolo Tavares, que tenía año y medio en la 40, esperando que lo mataran cualquier día, surge ese líder que es Manolo Tavares y él asume el programa de los expedicionarios del 14 de junio. Del 14 de junio y el manifiesto del 14 de junio. Y se crea lo que nosotros llamamos una situación revolucionaria por la inmensa movilización que se produjo en toda esa situación, en todo ese proceso. El presidente Kennedy, que tenía cerca ya el diseño de la Alianza para el Progreso, que la iban a poner en funcionamiento un año después, en Puerto Rico, mandó a un delegado personal de él, que era el ayudante de Muñoz Marín,
a darle instrucciones a toda la derecha, que tenían como 10 partidos, porque se formaron muchísimos partidos. Que se pusieron de acuerdo. Y al propio Balaguer, para que crearan otro gobierno, que fue el primer Consejo de Estado encabezado por Balaguer, con Bonelli de vicepresidente, y plantearan elecciones para diciembre. ¿Qué pasa? Manolo, que ya era un líder revolucionario que arrastraba multitudes en el país entero, y el 14 de junio estaba organizado en el país entero, planteaba que se hiciera una constituyente primero, para que los dominicanos y las dominicanas dijeran qué país quieren, y entonces se hicieron las elecciones y el presidente estuviera obligado a cumplir con esa constitución. Pero el plan del presidente Kennedy, de los norteamericanos y de la oligarquía que quería los bienes de Trujillo y quería quedarse con el poder, no era hacer una constituyente. Pusieron la constituyente y las elecciones juntas. ¿Y qué pasa? Que el tiro le salió por la culata, porque ellos creían que era Unión Cívica que iba a ganar las elecciones y iban a hacer su constitución y a robarse el 50 y pico por ciento de todas las tierras, de todos los ingenios, de toda la industria dominicana. Esa situación fue lo que, después de eso, los constituyentes del PRD votaron la constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana. Y la oligarquía y los norteamericanos no podían soportar esa situación. Se promulgó el 28 de marzo la Constitución. Exactamente. Sí. Y el ala de... Una constituyente en medio de un proceso electoral. Porque se eligieron los diputados al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mientras que Manolo lo que decía era, y insistía y criticó mucho eso, que se hiciera una constituyente primero. Ya. Para que hubiera una constitución que sirviera de referencia a las elecciones. Bueno, desde que pasó eso, se empezó a organizar el golpe de Estado. Y derrocaron el gobierno de Juan Bosch. Y derogaron la Constitución y retomaron la vieja Constitución. Un desastre. Pero sí, hubo una proclama en que también se abolió, se eliminó la vigencia de la Constitución que había sido proclamada. Exactamente. Por Asamblea Constituyente, por elección. Por elección popular, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? En la madrugada del golpe de Estado, que tienen a Bosch preso en el Palacio Nacional, el coronel Fernández Domínguez, que había venido con la excusa de que un familiar estaba enfermo, y Balaguer le permitió que viniera por varios días al país, le mandó a decir a Bosch que él y los militares que lo acompañaban, y de ahí sale el problema de los militares constitucionalistas, el nombre de los militares constitucionalistas, estaban dispuestos a asaltar el palacio, liquidar a todos los golpistas y a restituir a Bosch y a la Constitución. Fernández Domínguez. Y Manolo, por otro camino, el 28 de noviembre, el 14 de junio, que era poderosísimo, producen un movimiento guerrillero con 6 frentes guerrilleros, con la bandera no del programa de los expedicionarios de junio y el manifiesto, que era antiimperialista, revolucionario y alternativo, sino Manolo levantó, y el movimiento guerrillero, la bandera de la restitución del gobierno de Bosch y la restitución de la Constitución del 63. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? Esta es la parte más importante. ¿Qué pasa? No había movimiento estudiantil de primaria, estudiantil de secundaria, la universidad, de todos los sindicatos, que eran algunos poderosísimos, del cordón industrial de la República Dominicana que Trujillo había. Los sindicatos de los ingenios, que eran 12 ingenios, y ahí estaba el Sindicato Unido de la Romana. Tenían sus reivindicaciones todas, porque eran sindicatos que luchaban por los compañeros de ellos.
pero en la coletilla ponían restitución del gobierno de Bosch y constitución del 63. Quiere decir que Fernández Domínguez unifica a los militares progresistas, que se llamaron militares constitucionalistas, y Manolo Tavares sacrifica su vida y sacrifica la vida de todos los hombres y mujeres que murieron en ese proceso, levantando la bandera, la misma bandera que levantaban los militares constitucionalistas. Entonces, ¿qué pasa? No había lucha en la República Dominicana que no tuviera como bandera restitución de la Constitución y reposición del gobierno de Bosch. Porque Manolo, el líder más grande que se ha producido en los últimos años en la República Dominicana, y Fernández Domínguez, el militar honesto y además un conspirador de mucha agresividad, que lo tenían en Chile. Lo tenían en Chile, lejos, porque no pudiera influenciar en el país. Habían los dos levantado esa bandera. Entonces todas las luchas en el país se fueron dando. Y cuando el triunvirato se da cuenta que en el campamento aquí del kilómetro donde está el peaje, era que estaba el grueso de los militares constitucionalistas, los mandó a coger presos. Y entonces el coronel Hernando Ramírez y los sargentos se rebelaron, cogieron preso al general, al coronel que dirigía el campamento, y llamaron a Peña Gómez y le dijeron que ellos, militares honestos, habían cogido preso al coronel Nival Ledesma, y que iban a salir del cuartel y le iban a entregar las armas al pueblo, porque eso es muy importante. Le iban a entregar las armas. Incluso, así se inicia incluso en la noche, estando nosotros reunidos. ¿Y por qué se convierte José Francisco Peña Gómez en el vocero de ese movimiento? Porque Hernando Ramírez, mire, primero porque Peña Gómez era una persona que tenía un prestigio enorme y una posición progresista. Peña Gómez en ese momento era vamos a decir, un líder. Bosch estaba en el exilio popular. En ese momento. En el 65 estaba en el exilio y viajó entonces a Puerto Rico. Y viajó a Puerto Rico. Sí, estaba en España. Ya, era entonces José Francisco Peña Gómez el principal líder político. El jefe del PRD. Del PRD. Sí. Del PRD. Y además con una inmensa... ¿Y quién encabezaba el 14 de junio, muerto Manolo? El Comité Central Provisional. Pero un comité central con un secretario y un principal dirigente. No había ¿No era Fidelio de Pradel? No, Fidelio de Pradel, porque tú no sabías que a nosotros nos deportaron desde la cárcel. Nos deportaron, incluso nosotros tuvimos presos en el castillo de Caxias, en Portugal, que por cierto, a fin de este mes, me voy yo a juntar con los militares de la Revolución de los Claveles. Ya. ¿Y en qué cárcel tú estuviste? 10 años después. En el castillo de Caxias. En el castillo. De Caxias. No, ¿en qué cárcel estaba aquí? En La Victoria. En La Victoria. Nos sacaron amarrados en un avión de Pan American, que es un avión de una compañía privada, desde el aeropuerto militar de San Isidro, acompañado por una comisión militar encabezada por el coronel Dante Canela, que después resultó que fue parte de los militares constitucionalistas, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero, bueno, el problema es que se crea esa situación. No había movimiento en el país que no tuviera debajo la coletilla de esas dos consignas. Y cuando un pueblo... Restitución del gobierno de Juan Bosch y restitución de la Constitución. Exactamente. Cuando un pueblo entero, en el país entero, en todas las huelgas que habían y todos los movimientos, levantaban esas dos consignas. Cuando un pueblo entero se unifica alrededor de una consigna, se convierte en lo más poderoso. Bien, pero digamos que el proceso revolucionario empodera
a Francisco Alberto Camaño, empodera a Rafael Tomás Fernández Domínguez. Fernández Domínguez muere muy pronto en el asalto al Palacio Nacional, que fue un asalto que, como te estaba mirando el mapa que se publica en tu libro, sobre el libro La historia gráfica de la Revolución de Abril, es por la avenida 30, lo que se conoce hoy como avenida 30 de marzo. Sí, por el lado donde estaba. Por el lado este del Palacio Nacional, donde se intenta ingresar al Palacio y tomarlo. Sí. No, y al mismo tiempo el tanque iba a entrar por la Doctor Báez y iba a tirar 2 cañonazos, uno a la puerta de abajo y uno a la puerta del Palacio. Y cuando esos militares salieran corriendo a defender esa posición, porque el tanque se la iba a tumbar, entonces Fernández Domínguez, Juan Miguel Román y todos los que estaban en la 30 de marzo entraban por el lado este y iban a acabar con todos esos militares que estaban ahí, y iban a tomar el palacio. Pero lo que pasa es que Hernando Ramírez le dijo a Peña Gómez que ellos le iban a entregar las armas al pueblo, y pasó así. Nosotros a las 11:30 o 12 de la noche, que estábamos reunidos en emergencia en la calle, ahí cerca del Parque Independencia, mandamos a Rodrigo Lozada, por la Enrique, que averiguara lo que estaba pasando. Y ahí bajaron los camiones de los militares a entregarle las armas al pueblo. Pero ya el pueblo estaba sublevado. Y empezaron a producirse sublevaciones en el país entero. Y la gente rodeaba los cuarteles, armas para el pueblo, armas para el pueblo. O sea, una revolución en marcha. Una revolución en marcha. Y en ese momento... No está bien. Sí. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Fidelio Despradel, que es uno de los dirigentes que estuvo en la Revolución de Abril de 1965. Volvemos en un momento. Fidelio, ¿cómo se conforma la dirección de esa Revolución de Abril de 1965? Y se define que Fernández Domínguez, que Camaño, se define que Héctor Aristi, todas estas personas que han formado parte incluso del gobierno. Ya sabemos al final cómo se forma el gobierno constitucionalista, pero ¿cómo se conforma el comando de campaña? Fíjate, esa noche que nos reunimos... Eso es la Padre Pina, porque había una callecita ahí. Se llama... Tú me dijiste, cerca de la avenida del Parque Independencia. En el ensanche que está al lado del Parque Independencia. Al lado del parque. En Enrique. Bueno, viene pues, ¿eso es Gascue? De la clínica Abel González. De la clínica, bien. Okay. Ahí en la casa del hermano de Lilín Díaz. Ahí nos reunimos nosotros en forma secreta. Cuando dice nosotros, está hablando de quién. Estaba Juan Miguel Román, estaba Arnulfo Reyes, estaba Homero Hernández, que era muy importante, era el jefe del grupo militar. Estaba Fidelio Despradel, estaba Rodrigo Lozada, estaba Piqui Lora, estaba Aniana Vargas, estaba Oscar Santana, que era el contacto con los militares constitucionalistas. Muy joven, por cierto. Muy joven, sí. Entonces, porque él era del Buró Militar. Pero ese es el 14 de junio. Ese es un sector del 14 de junio. Un sector del 14 de junio. Porque el 14 de junio tenía una pugna interna que se generó cuando mataron a Manolo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo no quiero ni mencionar. Bien, entonces, de acuerdo. Entonces nosotros tomamos 3 decisiones. Ahí. Ustedes, ese sector grupo tomó, del 14 de junio. Después de Lozada viene que en un trayecto secreto donde él llegó al Parque de Independencia y vio cuando los soldados llegaban y se apiaban y le entregaban las armas a la gente. Nosotros decidimos 3 cosas. 1, convocar el comité provisional que se había creado a la muerte de Manolo, que estaba dividido en 2. Era una parte de ese comité y había otra parte que
La dirigían Juan B. y Fafa Tavera. Juan B. Mejía. Sí. Bien. Entonces que nos convocamos el comité. En segundo lugar, sumarnos a ese proceso revolucionario. Y tercero, darle instrucción al Buró Militar para que se preparara a crear unidades en las ciudades rebeladas para impulsar ese proceso. Esas fueron las tres decisiones. Ya. Entonces al otro día, nos reunimos al mediodía, y el sector de Juan B. y de Fafa estuvieron de acuerdo con la decisión de sumarse a esa situación. Y entonces planteamos cómo resolvemos la dirección militar. La dirección militar. La dirección militar. Lo primero que hicimos fue asignarle sitios a todos los dirigentes. Por ejemplo, yo estaba en la Caracas 131, que era la casa del secretario general del sindicato telefónico, que era del 14 de junio, y ahí fue que yo pasé esos primeros días. Juan Miguel, bueno, a cada uno, a Roberto Duvergé y a Aniana Vargas la mandamos a la zona norte, porque ellos tenían un vínculo muy estrecho con todos los subcomités del 14 de junio en la zona norte. Zona norte del país. De la capital. Ah, de la capital. De la capital, ah, sí, de la sí. capital. Sí, vamos a decir por encima de la San Martín, Ya. para allá arriba. Y así distribuimos a todos los miembros del comité en distintas partes de la ciudad. Entonces, ¿Y cómo se pone ese grupo en contacto con la cabeza de la Revolución de Abril? No, entonces pasa lo siguiente. ¿Quién va a comandar al 14 de junio en estas decisiones que está tomando? Porque son decisiones de combate, decisiones de iniciativa. Pero vamos a una guerra. Sí, entonces nosotros propusimos... La guerra era para restablecer el gobierno de Juan Bosch. El gobierno de Juan Bosch, sí. Esa era la... Y no hay, la Constitución... y no hay ni señales de reacción de los americanos todavía, Ya, esa okay, cosa. bien. Porque estamos hablando del 25. Sí. Entonces nosotros hicimos la propuesta de que el sector nuestro eligiera una persona y el sector contrario, el que estaba peleando con nosotros, de Fafa. Fafa y Juan B. Eligieran otra persona. Ellos eligieron a Fafa y nosotros elegimos a Juan Miguel Román. Ya. Entonces dijimos que el comando del 14 de junio, la jefatura del 14 de junio iba a estar en la José Gabriel García, ahí frente al parquecito donde están las estatuas de Fernández Domínguez. Sí. Ahí. José Gabriel y García. Ahí van a estar Juan Miguel y Fafa, ya, a la cabeza militar de militantes que ya estaban distribuidos en el país para jugar el papel que tenían que jugar. En ese sentido, durante toda la guerra, Fafa y yo, primero con Juan Miguel y después conmigo, por lo que te voy a explicar, desarrollamos una relación que yo puedo decir correcta, independientemente de las diferencias. Eran 14 de junio los dos. Eran 14 de junio. Incluso consultábamos y en algunas situaciones, como algunas que quizá tengamos tiempo hoy de hablar, yo le decía a Fafa, no, yo voy a manejar eso. Pero ¿qué pasa? Matan a Juan Miguel en el asalto al Palacio. En el asalto al Palacio muere Juan Miguel Román. Y entonces Fidelio pasa a ser el dirigente más importante dentro del sector nuestro que había en ese momento. Entonces ahí Fafa y yo, se da la cercanía mayor entre Fafa y yo, porque entonces yo estaba casi permanentemente en el cuartel del 14 de junio, ocupando algunas de las posiciones que teníamos. ¿Cómo se contactan ustedes con la dirección? Es una pregunta reiterada. ¿Cómo contactan ustedes con Camaño y con la dirección del movimiento militar progresista y de restablecimiento del gobierno de Juan Bosch? Lo primero es que Fidelio conocía muy bien a Camaño. A Camaño. ¿Por qué? Porque Camaño vivía, el papá Fausto, al doblar de la casa donde yo vivía.
y yo era íntimo amigo de Emerson Camaño, su hermano menor, que se mató por un problema que Bueno, no hay sí, que... hay muchas historias Quiere sobre decir que eso. Francis me conocía muy bien, Sí. muy bien. Ahora, en un momento determinado, allá en la Caracas 131, que era donde yo estaba ubicado, después de la batalla del puente. Del puente. Del puente. Uh-huh. Una llamada telefónica. Y Juan Miguel me dice, Fidelio, Francis quiere hablar con nosotros ahora mismo. Y le digo, pero de noche. Y trasladarse de noche, cada núcleo que había formado una defensa en 5 cuadras, 6 cuadras, tenía una contraseña. Y si tú no le decías la contraseña, te caían a tiro. Te caían a tiro, sí. Así sí. es. Ese era... Y te voy a contar una situación que le pasó a alguien que murió en estos días, que es dirigente del PRM, que es Henry Acosta. Sí. ¿Qué le pasó? Bueno, la cosa que yo le digo, Juan Miguel, pero yo no puedo bajar. Me dice que tiene que ser ahora. Y entonces bajamos. ¿Cómo bajamos? Cada pasito, media cuadra, yo abría la puerta. Yo soy Fidelio de Pradel, que yo qué, dirigente del 14 de junio. Francis nos ha convocado. Porque ellos decían, contraseña, contraseña. Nos hubieran matado. Bien, llegamos donde Francis. Entonces Francis... ¿Dónde estaba Francis? ¿En el Conde? Francis estaba en una callecita que desemboca en el cementerio, paralela a la calle del Parque Independencia. Una callecita así, que desemboca en el cementerio. En el cementerio y después... ahí estuvo un comando. Creo que es La Canela que se llama. No, yo creo que esa es la calle La Padre Pina, creo que se llama Padre Pina, pero bien. Provisionalmente estaba ahí. Estaba ahí, recuerdo, era en un segundo piso. En un segundo piso. Yo recuerdo perfectamente el panorama. Sí. De militares con la cosa de las balas colgándole, García Germán y todos los militares afines estaban ahí. Entonces Francis nos dice a nosotros, el general Montaz Guerrero ha venido desde San Juan de la Maguana y Barahona, recolectando, llamando a los militares que él podía influenciar, porque era una facción que existía balaguerista, y se está acercando al campamento que está detrás de la Manicera para asaltar la zona nuestra. Eso es lo que nos dice Camaño, nos explicó en detalle cómo fue. Él venía provincia por provincia, desde Barahona, Pedernales, reclutando a los soldados que él sabía que eran balagueristas, porque había una facción balaguerista dentro de los militares en ese momento. Y entonces nos dice, nosotros vamos a asaltar la fortaleza Osama esta madrugada, al despuntar el sol. Sí. Nosotros necesitamos parar a Montaz Guerrero en la Máximo Gómez, porque si no nos van a agarrar por la espalda. Y queremos que sean ustedes. Yo llamé al Moreno, que estaba en la escuela que queda ahí en la bajada de la Caracas. Ajá. Sí. Sí. Yo llamé a Henry Acosta, que era el que estaba en la zona de San Carlos, y llamé a varios llamamos. Pero ya nos juntamos ya ahí. Eso eran partidos de izquierda distintos. Distintos, sí. Distintos. Nos juntamos ahí. Bien. El Moreno dijo, sí, yo voy a aportar tantos hombres. Del Movimiento Popular Dominicano. Henry Acosta bajó y dijo, sí, yo voy a aportar tanto. Aunque el Moreno no era el principal dirigente del MPD. No. Era Cayetano Rodríguez del Prado. No, pero eso fue después. Eso es después. No, eso es después. En los combates ahí había Chetaro, creo que le dicen, que tenía un papel muy importante en San Juan Bosco, muy importante. Bueno, la cosa es que salimos a buscar esos refuerzos y yo llamo a Roberto Duverger, le explico la situación y le digo, nosotros vamos a subir por la 30 de marzo
alerten a los compañeros que están bajo la dirección de ustedes para que no nos vayan a caer a tiro. Y por la 30 de marzo vamos a llegar hasta la Máximo Gómez. Y ahí nos vamos a colocar, porque nos habíamos comprometido con Francia. Con Cabañas, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando Henry Acosta, que murió hace como una semana, dirigente del PRM. Del PRM, sí. Subió y era dirigente de esa región. Ahí estaba Emilín Erasme Peña. De segundo. Pero había un grupo del MPD. Bueno, ahí está este muchacho que mataron en Luperón, en Luperón, Henry Segarra. Sí. Estaba ahí también. Yeah. Bueno. ¿Y Henry Acosta era del PRD? No, del 14. Del 14 de junio. Dirigente muy importante del 14 de junio. Y era el comandante de esa región, que tenía una gran cantidad de combatientes. Bueno, del MPD y del 14. ¿Qué pasa? Él subió por la calle 16 de agosto, que es la paralela a la 30 de marzo, y en uno de esos retenes, contraseña, pero ellos no sabían la contraseña. Y de allá viene un disparo, le matan al chofer. Era una camioneta cargada de combatientes de esa zona, que había bajado junto con él. Le matan al chofer a Henry Acosta. Y cae muerto al lado de Henry. Entonces Henry lo que hace es que se devuelve lleno de sangre, y nos explica la situación y dice, no puedo juntar esa persona. Hubo un problema también ahí con el contingente del Moreno, pero no es que Moreno falló, no, sino que al crearse este incidente, porque después se armó un tiroteo, sí, después de ese accidente fatal. Entre fuerzas aliadas. Sí, porque al no dar la señal le tiraron porque esa era la orden que tenían, y eso estuvo a punto de pasarme a mí. Y el tipo fue tan certero que le dio ahí en la frente y lo mató instantáneamente al chofer. Entonces eran ya las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, porque habían pasado horas en el medio de esa situación. Y nosotros dijimos, vamos a esperar que amanezca para eliminar esta situación, y llamamos a Roberto, a donde él estaba. A Roberto Duvergé, que estaba en la zona norte. Estaba en la zona norte, en la casa de Aniana Vargas, junto con Aniana Vargas e Ibelice Acevedo. Sí. Ahí estaban. Entonces lo llamamos y le decimos, mira, vamos a retener por unas horas la operación, porque ha pasado esto y esto y esto y esto. Y vamos a esperar aquí junto con Francis el desenlace del asalto a la fortaleza, porque Francis nos dijo, hay 130 ametralladoras San Cristóbal, hay qué sé yo cuántas ametralladoras 30 y hay 2 ametralladoras 50, porque él había sido comandante de la fortaleza, y junto con Henry de Pradel, que era el comandante en ese momento, pero eran en llave ellos dos, sí. Y él conocía perfectamente la cantidad de soldados que habían y las armas. Quiere decir que la fortaleza era para nosotros, no solamente que eliminamos un reducto en el mismo corazón de donde estábamos. Sino un centro de abastecimiento. Sino un centro de abastecimiento de armas. Totalmente. Entonces, en la mañana empezó el asalto a la fortaleza. Hicieron el asalto. Lo dirigió el coronel, amigo mío, que mataron en el Matún. Ya. Que mataron en el Matún, cuando asaltaron el Matún. Lora Fernández. Coronel Lora Fernández. Lora Fernández, sí. Y entonces el 14 se sumó a ese asalto. Yo recuerdo un episodio que me pasó a mí, porque yo me fui por la George Washington, porque los soldados, cuando vieron esa multitud, porque vino gente con palos, con cuchillos, con cualquier cosa, la gente se armó para saltar la fortaleza Osama. Y entonces algunos miembros de la policía saltaban y se tiraban al río. Y entonces yo cogí con un grupo por la George Washington, y cuando llego a 19 de marzo,
me encuentro en el restaurancito chiquitico que hay ahí con un señor que está temblando, pero con la ametralladora San Cristóbal en la mano. Él la había cogido. Esta es mía, decía él, porque tenía miedo de que nosotros, que éramos un grupo, le quitáramos el arma. Y para él eso era un tesoro. Él tenía, pero resulta que lo primero que yo hice fue que le agarré el cañón y le dije, espérese, que nosotros nos vamos. Y me quemó la mano. ¿Te quemó la mano? Sí, porque... Estaba caliente. Porque él, cuando se recibió esa arma, empezó a tirar. Porque así la gente del pueblo es así. Nunca en su vida había tenido un arma. Alguien le dijo, jala aquí y tira. Y tira. Y yo le dije, no, espérate. Nosotros no queremos tus armas. Lo que queremos es que tú salgas de ahí. Porque nosotros vamos a caminar. ¿Y qué pasó con la avanzada del general que venía desde Barahona? Bueno, ocurrió que tomamos la fortaleza esa mañana. Sí. Incluso Francis Camaño llamaba a Henry. ¿A Henry Segarra? No, a Henry de Prader, que ahora era el comandante de la fortaleza, pero él era subcomandante cuando Francis era comandante. Y eran como hermanos. Y Francis lo llamaba delante de mí. Henry, pero aquí hay miles de gente, ríndete, o que nosotros no te vamos a hacer nada. Coño, no sabes que yo soy valiente, que vengan ustedes a buscarnos a nosotros. Bueno, le dieron un tiro aquí. Y otro coronel que estaba ahí cruzó con el Osama. ¿Cruzó el Osama? Sí, nadando. Con Henry, con un tiro aquí. Que por cierto, la familia mía, tío Luis, tía Mary, al otro día, a los 2 días, al Henry desaparecer, me dijeron que lo habían matado y que se lo había llevado al río. Y yo tuve muchos días acechando los arrecifes y dándole instrucciones a los muchachos para que vengan a los arrecifes porque ellos querían que yo consiguiera el cadáver. Pero Henry sobrevivió. Porque un coronel que creo que se llamaba Corniel, lo cruzó agarrándolo por aquí. Y allá lo curaron. Y se salvó. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos estaban caminos de la Alianza para el Progreso, que era la estrategia neoliberal para toda América Latina. Y los norteamericanos se dieron cuenta inmediatamente porque los pueblos se alzaron. ¿Qué quiere decir se alzaron? Que rodearon la fortaleza de Mao, rodearon la fortaleza de Santiago, rodearon la de Barahona, o sea, la gente se tiró, pero lo único que tenían eran palos, no tenían armas, pidiéndole que entreguen las armas al pueblo como pasó en la capital. Pero los comandantes estaban ahí, no le tiraban a la gente. Algunos se habían ido con montaguerreros, que se instalaron en el campamento que está detrás de la Manicera. Pero todos los pueblos rodearon la fortaleza. Porque hubo un alzamiento general. Eso no pasó en San Francisco de Macorís, donde hubo una masacre contra Homero y contra todos los... Sí, pero eso fue en junio. Eso fue mucho después. Fue en el mes de Pero junio. lo que te quiero decir es que hubo una reacción nacional, porque el PRD era poderoso y el 14 de junio era poderosísimo. Y además habían muerto Manolo. Y los catorcistas estaban en una actitud de combate. Bueno. Entonces se dio esa situación, se tomó la fortaleza, el coronel debe haberse dado cuenta de que le habían tomado la fortaleza, y en ese momento, porque estamos hablando del 27-28 de abril, en ese momento el pueblo armado de la zona norte y muchos de los militares y muchos de los combatientes del 14 de junio le habían hecho un cerco a San Isidro. Después que lo derrotamos en el puente, donde Ramiro Mato perdió el ojo, y los ranas mataron muchísimo, porque los ranas se tiraron al río y le salieron por detrás. Chinino era que dirigía Salvador Lloveres Montaño. Sí.
Arias Chilino. Ellos atacaron con tanques, los tanques después cruzaron y el pueblo los tomó. Tuviste la foto del pueblo montado en los tanques. Montado en los pero tanques, fue sí. tomado por el pueblo. Pero además los tanques le pusieron pintura que decía pueblo en armas. Pueblo y Sí. cosas así. Vamos a hacer una última pausa, Fidelio, y entonces hablamos de cómo se forma el gobierno y cómo Francis, como presidente de la República en armas, Sí. dirige el país, digamos. Claro, hay un gobierno de reconstrucción nacional dirigido por Antonio Inver Barrera. Creado después de la invasión. Bueno, pero eso se crea después de la invasión americana. Volvemos en un momento. ¿Cómo Francisco Alberto Camaño de Ño encabeza el gobierno? ¿Cómo se deciden los ministerios? Esas decisiones que se dieron. ¿A la izquierda les tocó algún ministerio en esa repartición? Bueno, habían 2 o 3 encabezados por Euclides. Euclides era del 14. Del 14 de julio. Lo que pasa es que no era un dirigente. Ya. El 14 tenía muchos intelectuales. Blanco Fernández era del 14 y así te puedo mencionar mucho. Pero Euclides era el más destacado de ese grupo. Y él fue ministro de Interior. Viceministro. Porque el ministro era Fernández Domínguez. Ya. Y cuando lo matan, entonces Euclides... el gobernador del Banco Central fue Luis Chequer Jane. Sí. El papá de Luis Chequer Ortiz. De Luis Chequer, sí. El ministro de Deportes, creo que era Jesús de la Rosa. Sí. Y así había varias personas que tuvieron... Jesús de la Rosa también era del 14 de junio. También era del 14 de junio, sí. Jesús de la Rosa. Pero entonces, fíjate, Monseñor Salvador Jorge Blanco era el procurador general. Y Yotin era el ministro de Relaciones Exteriores. Sí. De ministro de Relaciones Exteriores. Y Héctor Aristi, el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia. Juan Bosch llamó al PRD, no sé si en la figura de Peña Gómez o de otros dirigentes, y le dijo que reuniera el Congreso Nacional y que el Congreso Nacional nombrara a Francis Camaño como presidente constitucional de la República Dominicana en armas. Entonces, en la calle que termina en el Parque Independencia, de esas que suben, que no es la Palincado, sino la otra, ahí se reúne el Congreso Nacional. Porque se reunió rápidamente. Peña Gómez llamó a todo el mundo. Y el Congreso reunido en asamblea nombra a Francis presidente constitucional de la República Dominicana en armas. ¿En qué edificio fue eso? Estamos hablando de la Padre Villini. Uno de las calles que suben. Porque ahí Francis, del Parque Independencia, ¿verdad? Y llegan al Parque Independencia. Sí, esa es la Padre Villini entonces. No, si es con palo hincado, está la Padre Villini, está el Conde y está la Mercedes. No. Yo te digo, la Palo Hincado sube hasta los bomberos. Hasta los bomberos, sí. Después hay otra. Sí, hay una callecita. Y tiene un edificio alto, de 2 pisos grandes, que tenía un salón muy grande. Es una callecita muy estrecha. Sí, ahí fue que Francis se reunió primero. Ahí fue que yo lo vi por primera vez a Francis, ahí. Pero después se mudó a una que era más segura, que es la Canela, que queda, que colinda con el. Pero estoy hablando de la reunión, del Congreso. El Congreso se reunió en esa casa. En esa casa. Ahí. Y ahí es que decide. Sí. Y eso por orden de Juan Bosch. De Juan Bosch. Que fue una táctica muy inteligente de Juan Bosch. Te estaba diciendo que Monseñor Claricio. Emmanuel Claricio, el nuncio apostólico. Desde el primer momento adoptó una posición, que digo yo, reaccionaria.
y que él lo que quería era parar la situación, porque es una situación que había en la República Dominicana, ya caminando rápidamente hacia una revolución democrática. Y además Peña Gómez tenía esa actitud. Y los socialcristianos también asumieron esa actitud. Pero el arzobispo de Santo Domingo, que era el cardenal Monseñor Veras, sí, se fue del país. Se fue del país. Se fue a Puerto Rico. Sí, pero Claricio se quedó. Se quedó manejando esa situación. Yo estuve varias veces con Claricio, porque él venía a hablar con frecuencia. Lo que pasa es que Francis no lo convencía, no lo, ¿cómo se dice? Él no convencía a Francis. Él no convencía a Francis. No. ¿Y qué proponía el Monseñor Claricio? Yo creo, porque si te digo yo lo oí, que lo que le estaba planteando era que cesara el enfrentamiento. Ya. Eso era. Ya. ¿Y había alguna propuesta? ¿Y había alguna propuesta del otro lado en ese sentido? Tú sabes que los Estados Unidos lo primero que hicieron fue utilizar a Bonilla Tiles. A Bonilla Tilas. Que era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Triunvirato, pero el gobierno del Triunvirato ya lo habían derrocado. Sí. Y a Donald Reed y a Troncoso no lo mataron. No lo mataron porque había orden de que no lo mataran. Pero ellos salieron del palacio por la calle del Banco Central, esa calle, sí. Y ahí lo agarraron. Y alguien dio la orden, debe ser Camaño, que les respetaran o Héctor Aristi quizás, de que lo dejaran que se fueran. Y se fueron. Pero ahí se reunió el Congreso. Y el Congreso entonces nombró a Francis. Y Francis nombró su gabinete. Yeah. Sucre Félix, sí, era encargado de abastecimiento, que es una posición muy importante. Yeah. Muy importante. ¿Desde dónde ¿Por qué importante? ¿Desde dónde gobernaba Francis Camaño? ¿Desde el Conde? No, desde el ¿O desde el Palacio Nacional? No, del Conde. Desde el Conde. Desde el Conde, sí. ¿Y quién utilizaba las instalaciones del Palacio? No, porque entonces los americanos, el 28, cuando el pueblo y todos nosotros y las fuerzas constitucionalistas habían derrocado en el puente la ofensiva encabezada por Chinino y por este coronel el tuerto. Ramiro Matos. Ramiro Matos. Entonces lo que hicimos fue que le cortamos el agua y le cortamos la luz. Y entonces la gente, eso es un monte donde está la base, sí, alrededor. La gente empezó a rodear esa situación. Y eso es el 28. En ese momento es que Johnson toma la medida urgente de una invasión a la República Dominicana. ¿Y por qué te digo urgente? Porque ellos tenían meses entrenando la 82ª División Aéreo Transportada, dirigida por el general Taylor. Esa división era para reforzar el desastre que se le estaba armando en Vietnam. Quiere decir que le hicieron un entrenamiento especial. Y Johnson, sus dirigentes militares, tuvieron que utilizar a esa unidad de 12.000 hombres, creo. Para enviarla aquí. Para enviarla aquí. Ya. Porque mandar un soldado no es una tontería, tiene que ser una unidad que estuviera entrenada. Es decir, que los 42.000 marines llegaron en diferentes momentos. Hubo una primera... Sí. No, pero desde el principio la 82ª División Aerotransportada llegó aquí. Desde el principio. Ya. Yo recuerdo perfectamente ese día, perfectamente, porque parecía como una línea en el cielo, pero no era una línea de helicópteros, con los cañones y los tanques
Ellos protegieron el Palacio Nacional. No, entonces ellos establecieron el cordón. Un cordón. Que en el libro que yo te presté sí. está el cordón. Está el cordón, muy claramente. Pero, sí. ¿qué pasa? Que nosotros quiere decir el conjunto de fuerzas de izquierda y de militares y cosas, cometimos el error de salir del palacio, de abandonar el palacio. Ustedes abandonaron, después que conquistaron el palacio, que perdieron la vida, Rafael Fernández. No, porque eso ocurrió mucho después. Mucho después. Ya. Yo digo en los primeros días. En los primeros días. Salimos para afuera. Ya. Yo estuve en las gramas del palacio ahí unas horas, hasta que el contraalmirante, que no recuerdo cómo se llama, me cayó a bombazo y una de las bombas cayeron cerca de ahí. Entonces nosotros salimos cada quien a su posición y el palacio quedó vacío. Deshabitado. Entonces cuando los norteamericanos crearon el cordón, que fue una operación militar en forma. Pensada, planificada, empezaba en el aeropuerto, cogía el puente, cogía la París. Con un cordón. Y llegaba hasta la embajada americana. Hasta la embajada de Estados Unidos. Y ahí bajaba hasta el mar. Ya. Esa fue la zona constitucionalista todo el tiempo. Y porque entonces el resto de las fuerzas quedaron fuera de esa zona, que era donde estaba Camaño, donde estaba el gobierno, donde estaban los ministros y donde estábamos nosotros. Roberto Duvalier y Aniana Vargas y otras fuerzas. Zona norte. Estaban en la zona norte. Bueno. Ya. Entonces así fue que ocurrió esa situación. Yo recuerdo muy bien esa línea en el cielo y cuando bajaron un poco, se acercaron, nos dimos cuenta que eran helicópteros que desde el portaaviones estaban... ¿Y cómo se integra André Rivière, un francés, Ilio Capocci, un italiano, y tienen posiciones relevantes en el comando porque de los revolucionarios? Ellos jugaban un papel fundamental en el entrenamiento de los hombres rana. Incluso tengo entendido, me puedo equivocar, Ilio Capocci peleó en Stalingrado. O sea, Benito Mussolini le prestó a este experto al ejército alemán. ¿Y cómo llega él a...? Porque estrenaban a los hombres rana. ¿Y por qué no se quedaron con los hombres rana? Trujillo creó esa unidad especial, los hombres rana, y entonces Rivière y Capocci eran los entrenadores. Capocci era un especialista en ¿cómo se llama? En sabotaje submarino. Y era un tipo del carajo, Capocci. ¿Y ustedes de alguna manera como izquierda tuvieron contacto? Y ellos se sumaron ¿Tuvieron contacto con ellos, dialogaron con ellos, conocían sus planteamientos? Sí, porque hubo una fraternidad. ¿Qué papel jugó? Incluso no Rivière, sino... Capocci. No Capocci, sino Rivière. Se estableció una relación amorosa con una muchacha de la zona constitucionalista, que había sido compañera mía en el Colegio Muñoz Rivera, que estudió junto conmigo, Leda Vidal. Estableció una relación, porque ellos se integraron, se adaptaron como si hubieran llegado a un paseo, porque estaban acostumbrados a eso. Incluso Capocci tuvo en Stalingrado, la batalla más sangrienta que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo tengo una inquietud. Y los hijos están de en un proceso revolucionario como el que tuvimos, enfrentando una intervención militar, la izquierda no se unió y salió fortalecida, unificada de esa intervención militar y de esa revolución, sino que se desunió más, se dividió más, se formaron grupos, se fragmentó
de tal modo que no hubo manera de unirla nunca más. Tú recuerdas que tuvimos aquí una entrevista donde yo te dije cuando Francis entregó el poder en la Fortaleza Osama, en la explanada de la Fortaleza Osama. Yo me desmayé porque tenía una hepatitis Sí. que me la estaban curando de que con Alarén. Además yo tomaba pastillas para no dormir porque yo tenía que estudiar, porque yo era instructor en la academia. En la escuela militar, Tanto 24 de abril. militar como teórico, porque había que formar a toda esa gente. Entonces, en ese sentido, cuando Francis se reunió conmigo, tú recuerdas esa entrevista, Francis dijo que primero tenía la determinación de continuar la guerra contra el imperialismo, porque ellos habían tenido una posición nacionalista rayé. Y eso fue lo que me planteó ese día. Y me planteó ese día el temor que él tenía de que a los militares los dispersaran de una forma tal que se hicieran inoperantes, porque los mandaron a las embajadas, incluyendo a Fernández Domínguez, lo mandaron a Chile. Y así los regaron por el mundo entero. Pero eso fue antes. Eso fue antes. Eso, sí. Sí. Y a otros los reintegraban a sus comandos, Samaná, San Francisco, tal cosa, pero quienes los recibían eran los militares que estaban con los enemigos. Claro, por supuesto. Y esa gente tuvieron que abandonar esa situación. Llegaban y lo que hacían que se retiraban. Bien. Entonces Francis planteó en esa reunión, tú recuerdas, en la entrevista, la continuación de esa guerra. Incluso le tenía mucho respeto al MPD, mucho respeto, aunque tuvo bastante choque. Tuvo muchos choques. En la guerra. Sí, sí. Y el Partido Comunista. También. Que se llamaba Partido Comunista ya. Le tenía ya mucho respeto. Y entonces me planteó... Asdrúbal Domínguez. Sí, sí. Al mismo Narciso Isacón. Sí. Y entonces él planteó que teníamos que unir esas tres fuerzas, el 14, el PCD y el MPD, para continuar la guerra contra el imperialismo en la República Dominicana. Eso fue otra historia que yo la narré aquí mucho, Fidelio, en una entrevista. Hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo esta conversación continúa. Pero déjame decir, terminamos, el tiempo se acabó. Otros protagonistas importantes durante toda esta semana y la próxima vamos a continuar conversando con algunos de los participantes. Pero un segundo nada más, un segundo. El país entero se integró a la guerra. En la Academia Militar habían representantes de todo el país, de todas las provincias del país. Y además, ellos traían el carro con el tanque lleno de gasolina y iban a la bomba que queda ahí en la Padre Villini, con esa bomba que está ahí. Y ahí estaba un compañero que le vaciaba el tanque y llenaba el tanque de la bomba. Y así es que todas las unidades móviles y todo el movimiento que teníamos nosotros, siempre había gasolina. Pero también había comida. Porque la gente empezó a mandar racimo de plátano, saco de yuca y ese tipo de cosas de todas partes del país. Muy bien. Porque la guerra de abril no fue en la zona donde... Solamente. No, ni remotamente, en el país entero. La vieja ciudad. Bueno, muchas gracias a Fidelio Despradel por esta interesante conversación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en ella. Hasta luego.